Entonces, geométricamente, la derivada de la f en la dirección de u, eh, o sea, geométricamente lo que nos está diciendo es que me planto la derivada direccional en esa dirección, me estoy plantando en la dirección de u y estoy calculando la derivada en esa dirección. Es como que es como lo que hacemos en las derivadas parciales, que me fijo en los ejes nada más y en esa dirección restringo la f a esa dirección y es ahí donde hago la derivada. Y si lo pienso antes de calcular el límite, fíjense que, ¿qué quiere decir este incremento? F n más t por u menos F n dividido t mide la razón del cambio de la f en la dirección de u. Entonces observemos el siguiente lema que va a ser también muy útil. Si tengo una f que va de Rn en R, diferenciable en A, y el gradiente de la f es distinto de 0, entonces u igual al gradiente de la f en A dividido su norma, ahí tengo un vector de u de norma 1, me da la dirección de máximo crecimiento o, en la dirección de la máxima variación de la f. Y gradiente de f en A, el módulo del gradiente de f en A, es el valor máximo de esta variación. La norma del gradiente de f en A me da el valor máximo de la variación. Entonces, hagamos un poquito de cuentas. La f va de Rn en R. Entonces, tomamos un vector u de norma 1 y hagamos la derivada. Me están diciendo que es diferenciable, así que la derivada direccional de la f en A, el módulo, eso ya es un número, acuérdense que ya me da un número cuando hago la derivada de la f en A en la dirección u. Le tomo el módulo y que por el teorema anterior, esto es nada más que poner gradiente de f en A producto punto u, ¿está bien? Y acá tengo el módulo del producto punto de dos vectores. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, esto es menor o igual que poner la norma de este vector por la norma de este vector, norma del gradiente por la norma de u. Como el u tenía norma 1, me quedó norma del gradiente de la f. Entonces miro para atrás, ¿qué me quedó? Que la derivada direccional de la f en la dirección u en a siempre es menor o igual que el gradiente, el valor de la norma del gradiente. O sea, como que a lo sumo toma este valor cuando calculo las derivadas direccionales. Pero bueno, la desigualdad de Cauchy-Schwarz también me decía lo siguiente, que si yo tenía dos vectores cualesquiera en Rn, calcular el módulo del producto punto era menor o igual que el producto de las normas, y se daba la igualdad si solo si u era múltiplo de b. ¿Está bien? Ahí se daba la igualdad. Si solo si u es múltiplo de b. Entonces yo propongo, como acá el u, tomemos un vector de norma 1, yo estoy haciendo, hagamos la derivada direccional en la dirección del gradiente, ¿está bien? Tomemos este vector u, gradiente de f en A dividido la norma del gradiente. Entonces, si hago la derivada direccional en esta dirección, ¿qué me da? Por lo que acabamos de decir. Módulo de la derivada direccional va a ser el módulo del gradiente, producto punto, gradiente dividido la norma, que este es el u. Y bueno, entonces esto sale como una constante afuera y el producto punto, acá, como es gradiente, producto punto gradiente, es la norma al cuadrado. Y se me simplifica esta norma al cuadrado con esta norma y me queda la norma del gradiente. O sea, la derivada direccional en la dirección del gradiente me da igual a la norma del gradiente. Y ahora vamos a ver un teorema que es como el teorema del valor medio. Pero acá, acuérdense, el teorema del valor medio me decía si la f era continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, entonces existe un punto entre b y c tal que f en b menos f en a es f' en c por b menos a. Entonces, algo parecido vamos a poder sacar ahora, pero vamos a tener que poner ciertas hipótesis. Entonces, nuestro teorema va a decir lo siguiente. Si tengo una f de Rn en R diferenciable en un abierto A
Tomemos un punto A y B, dos puntos A y B en el abierto A. Pero mi abierto tienen que ser, o estos puntos elegidos tienen que ser tal que el segmento que une A con B esté todo contenido en el abierto A, así como la figura lo indica. Tengo un abierto, tengo un punto A y un punto B en el abierto, pero todo el segmento que une A con B tiene que estar metido dentro del abierto. Entonces, lo que dice el teorema es, existe un C, un punto C dentro de este segmento, existe un punto C dentro de este segmento, tal que f en B menos f en A va a ser la diferencial de la f en el punto C evaluado en el vector B menos A. O escrito en términos como la función va de Rn en R, f en B menos f en A va a ser igual al gradiente de la f en el punto C, producto punto B menos A. Entonces, veamos cómo hacemos esta demostración. Entonces, lo primero que escribamos es cómo escribo el segmento que une A con B. Fíjense que el segmento que une A con B va a ser S de T, va a ser T por B menos A más A. Y el T lo voy a variar entre 0 y 1. Cuando T vale 0, estoy en el punto A, y cuando T vale 1, estoy en el punto B. Y por la hipótesis me dice que a medida que varío cualquier t entre 0 y 1, me va a dar dos puntitos que van a estar adentro del dominio A. Entonces acá le pongo, ¿ves? S de t está contenido en el dominio A. Entonces defino la siguiente función, sea g de t igual a f compuesto con s de t. S de t está dentro del dominio, así que puedo hacer f en cualquier punto del segmento. Entonces acá la f me va a quedar f por, evaluado en t, por b menos a más a. Entonces esta función g sale del intervalo 0, 1, y como la f llega a r, llega a r. Entonces la función g es una función que sale de r y llega a r. Y esta función es continua, porque si la f era diferenciable, esta va a ser una función continua. Y veamos que es derivable en cualquier t del abierto. No sé si es derivable. Yo acá no sé, en principio, usar la regla de la cadena, valdrá, no sé. Entonces lo primero que quiero ver, porque acá estoy componiendo, fíjense, dos funciones, pero entonces en principio no sabemos nada. Entonces yo lo que quiero probar es que esta función g es derivable para cualquier t del abierto 0, 1. Si pruebo esto, voy a querer usar el teorema del valor medio para la función g, ¿está bien? Entonces calculemos, veamos si puedo calcular la derivada. La derivada, ¿cómo es? Tengo que hacer el siguiente cociente incremental. G en t más h menos g en t sobre h. Entonces g en t más h, donde me aparece la g en t, era poner acá el t, pero dice t más h. Entonces pongo f en t más h, b menos a, menos f, menos la g en t, que es la f acá, dividido h. Muy bien. Entonces, acuérdense que la f es diferenciable. Entonces, lo que voy a hacer acá es, la función, cuando yo tenía que la f es diferenciable, estaba la definición que era f en a más h menos f en a va a ser igual a la diferencial de la f en el incremento en h, bueno, dividido la norma, y bueno. Entonces reescribamos qué quiere decir la f diferenciable en el punto, y en vez de ser mi punto A, mi punto fijo es esto, es t por b menos a más a. Entonces, el incremento, acá mi h de la definición sería h por b menos a. Ese va a ser el incremento que le estoy haciendo, fíjense. Entonces va a ser la diferencial evaluado en el punto, donde estoy tratando de calcular, diciendo que es diferenciable, en el incremento, que es h por b menos a, más la norma del incremento por z en el incremento dividido la norma de h, pero acá mi h, dividido el h, que era lo que estábamos haciendo. O sea, escribo la parte de arriba usando la definición de que la f es diferenciable. Fíjense otra cosa, en la definición en f es diferenciable, z era una función que tendía a 0 cuando el u tiende a 0. ¿Está bien? Entonces,
escribí la parte de arriba con la definición de que la f es diferenciable y divido por h. Entonces, como la diferencial es una transformación lineal, este h sale afuera, lo voy a poder cancelar y entonces acá me va a quedar diferencial de la f evaluado en s de t, en el punto s de t evaluado en b menos a. Acá el h este sale con un módulo dividido h por esto que tiende a 0. Entonces, acá esto es algo que va a tender a más menos 1 por este otro número, pero lo importante es que esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. Así que va a hacer tender todo esto a 0 cuando h tiende a 0. Es una cuenta que ya hemos hecho varias veces en las hojitas anteriores, por lo que si tomo límite miembro a miembro, como esto es una constante, cuando h tiende a 0, este límite existe cuando h tiende a 0, entonces existe el límite de la suma y me va a dar esto. Entonces, conclusión, hemos visto que existe el límite de g en t más h menos g en t sobre h y es igual a la diferencial de la f en el punto s de t por b menos a. Para cualquier t en el 0, 1. O sea que existe la derivada de la g para cualquier t del 0, 1. Entonces ahora podemos usar el teorema del valor medio para la g, que es una función de R en R. Entonces, y lo vamos a hacer en los bordes del intervalo, que es el 1 y el 2, y el 0, perdón. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? Existe un punto t0 en el abierto, en el 0, 1, tal que g en 1 menos g en 0 es igual a g' en t0 por 1 menos 0. Pero g en 1 dijimos que era f en b, g en 0 es f en a. G' en t0 va a ser diferencial de la f en algún punto s en t0. Evaluado, esta derivada era habíamos visto que esta derivada acá es diferencial de f en t0 en b menos a. Por lo tanto, probamos el teorema. S en t0 es algún punto C de la recta que une, el segmentito que une A y B. Bueno, y en términos del gradiente lo escribimos de esta forma. Entonces hemos probado el teorema del valor medio, digamos, de una función de Rn en R, si la función es diferenciable, pero tiene que tener cierta hipótesis el dominio. Tengo que tener que la curva, o sea, el segmento que une el punto A y B esté contenido en el dominio para poder aplicarlo. Entonces acá vamos a definir algo más geométrico en el dominio para cuando tengamos que, para entender algunas cositas más. Entonces, un A abierto se dice poligonalmente conexo si, dado cualquier par de puntos A y B en el abierto A, existe una poligonal que los une y está toda contenida en A. Es decir, existe una sucesión finita de segmentos que va de A hasta B y que está toda contenida en A, donde un segmento, por ejemplo, que une A y B, es lo que dijimos antes, A más T por B menos A con T que se mueve en el 0, 1. Entonces vemos algunos ejemplos de conjuntos poligonalmente conexos. Por ejemplo, fíjate este conjunto que tiene dos huecos, estos dos circulitos son huecos, no están en el conjunto. Y agarremos un punto de acá y un punto de acá. Y es poligonalmente conexo, por ejemplo, puedo pasar de acá a acá sin ir con una recta, por ejemplo, con un segmento no puedo, pero sí yendo por dos segmentitos. Por ejemplo, este, que son dos discos separados, no es poligonalmente conexo porque tengo este punto y no los puedo unir por ningún segmento que esté contenido en el conjunto. Y por ejemplo, este que es como una espiral, si tomo este punto rojo y quiero ir de acá a acá, y más vale que si agarro el segmento no lo puedo meter, pero sí, yendo por segmentitos dentro, sí puedo llegar. Entonces, poligonalmente conexo quiere decir que, dado dos puntos cualesquiera en el conjunto A, hay una sucesión finita de segmentos que los une. Entonces, con esta definición podemos decir el siguiente corolario muy importante, que dice lo siguiente: si tengo una f de Rn en Rm diferenciable definido en un conjunto A poligonalmente conexo,
y la diferencial de la f en A es igual a 0 para todo A del abierto, entonces la función es constante. O sea, si su diferencial es idénticamente 0, la función es constante. Pero tengo que tener muy importante cómo es la definición de, cómo es geométricamente mi dominio. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Como mi función va de Rn en Rm, la f es una f1 fm, cada fi está definida del abierto A de Rn en R. Entonces, que la diferencial sea 0 quiere decir que la diferencial en cada fj o cada fi es 0. Entonces, lo que sé es que cada gradiente, la diferencial, en este caso lo llamamos como gradiente, el gradiente de cada fj es 0 para toda j. Entonces, probemos que cada función fj es constante. Si cada fj es constante, entonces la f en total va a ser una constante. También es un vector constante. Entonces, fijemos una fj fija y tomemos un punto A y un punto X en el conjunto A abierto. Un A y un X cualquiera en el A. Nosotros sabemos que existe una poligonal que une A por X, A con X. O sea, hay un segmentito que une, existen ciertos puntos x1, xn, tal que primero voy con un segmento que uno A con x1, después el x1 con el x2, el xn-1 con el xn y después 1xn con x. Entonces, por el teorema anterior, nos planteamos en el primer pedacito, en el segmentito que uno A con x1. El teorema anterior podemos usar el teorema del valor medio para el primer segmento y que dice lo siguiente. El teorema anterior nos dice que fj en x1 menos fj en A es igual al gradiente en algún punto del segmento que une x1 con A por evaluado en el x1 menos A, evaluado en el x1 menos A. Pero este gradiente dijimos que es idénticamente 0, así que lo que estoy diciendo es que f en A es igual a f de x1. Ahora sigamos el x1 con el x2. Para el x1 con el x2 me queda lo mismo. fj en x2 menos fj en x1 va a ser igual al gradiente en algún punto del segmento que une x1 con x2 evaluado en el x2 menos x1. Entonces de acá lo que y como esto vale 0, lo que estoy diciendo es que f de x2 es igual a fj en x2 es igual a fj en x1, que es la f en el punto A. Y así llegamos a probar que la fj en x va a ser igual a la fj en xn, que es igual a la fj en A. O sea, fj en x es igual a f en A para cualquier x en el dominio A y para todo j. Por lo tanto, la fj es constante y por lo tanto la f es constante.